Estás escuchando el episodio número 36 de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Si lo que buscas es aprender sobre temas que muchas veces están en la cultura popular, o que tal vez se te hacen un poco complicados y quieres terminar de comprenderlos mejor, este es el podcast para ti. Muy buenas tardes, soy Fernando Navarro y de nuevo estamos aquí con un capítulo sobre ciencia y también de nuevo para hablar sobre cosmología, sobre astronomía. Como bien sabemos, son la ciencia que descubrió nuestro entorno, nuestro barrio, como decía Carl Sagan, el barrio grandísimo al cual pertenecemos, nuestra Vía Láctea. Hoy hablaremos sobre Johannes Kepler, que fue un gran astrónomo que estuvo entre ese grupo fue una época muy compacta, ¿no? Tycho Brahe, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Nicolás Copérnico y Giordano Bruno, para reunir inmediatamente con Galileo y luego continuar con Newton. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre Johannes Kepler. En este momento me acompaña y me da todo el apoyo del mundo y complementa los temas. Existencia. Mi querida hija Rubí, Así para es. que esto salga bien, porque si no, quién sabe. No, de todos modos. Así es. Buenas tardes, días, noches a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Rubí Navarro y bienvenidos. Es el episodio número 36 ya. 36 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Y pues, antes que todo, me quiero como disculpar poquito por el episodio pasado. Yo iba saliendo de una enfermedad, ya llevaba 3 días ahí tumbada, inutilizada como un vegetal. Y pues al siguiente día grabamos, ya que andaba mejorcilla, pero pues aún así se me alcanzó a ver a ratos mi cara de papa pateada, no sé, pues. Entonces, pues a mí no se me hizo. Es que tú no lo has editado, no lo has visto. Ah, órale. Solo que por eso sea. Sí, ya que lo estuve editando, sí había ratos que yo decía, ve nomás esa cara como si estuviera aquí de obligación, y no era así, la verdad, solo tenía varios días enferma y pues sí se me alcanzó a notar ahí, pues, las secuelas, ¿verdad? Le puso un buen revolcadón algunos bichos en el estómago, sí, efectivamente. Sí. Pero ¿sabes qué? También yo soy muy mal observador, para eso, porque hace poco tu mamá me dijo, mira, ven, es más antier. No, se me ven unas ojeras, se me ven como rojas con negro. Yo dije, no manches, ¿qué está pasando? O sea, y llego por lo primero que me dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Veme las ojeras. Yo que no me las hallaba las pinches ojeras, man. Sí se veía un poco hundido, pero ¿cómo ves? Pero como ya me había dicho el contexto, pues yo le dije, wow, sí te ves dañadona, no, qué horror, sí te ves deteriorada, pues ve lo que mejor puedas hacer. Pero la verdad es que los hombres en general, y yo en particular, no somos tan observadores para muchas cosas que las mujeres se lo captan, pero de inmediato, ¿no? Es la verdad. Así es, sí. De hecho, también cuando me echo cortes de cabello y llego a la casa de mi novio y está su mamá y ella se da cuenta antes que mi novio. ¿Te cortaste el cabello? Y él, sí es cierto, así pasa. Oye, ¿qué te dice? Exactamente lo que iba a decir. Sí, sí, así me ha pasado. Pero bueno, la lección es no coman aguacates echados a perder. Entre otras cosas. Sí. Porque hace muchísimos años estaba yo muy pequeño y mi abuelita materna se enfermó muy seriamente por haber comido un aguacate en mal estado, pues. Y pues me acuerdo que fue algo pues que cimbró a toda la familia, ¿no? Porque hubo que hospitalizarla, hubo que ponerle suero, etcétera, ¿no?
Sí, pues yo no caí hospitalizada, pero sí me tumbó 3 días. Y no es como que vi un aguacate podrido y dije, ay, ¿qué puede pasar? Simplemente me salió en un burrito y pues como el chiste de que es peor que ver una cucaracha en tu hamburguesa, ver media cucaracha, pues yo vi medio aguacate negro ya en mi burrito y pues no el otro día me lo había echado. Negro no es por racismo, sino que así son los oscuros ya cuando se dañan. Sí, fue horrible, pero bueno, esa es la explicación y ya, ahora sí fue mucho preámbulo, vamos a lo que vinimos a escuchar. Vamos a hablar, como les había mencionado, sobre Johannes Kepler. Yes. Johannes Kepler nació el 22 de diciembre de 1461. Johannes Kepler era hijo de un soldado, de un mercenario y de una señora que, pues entre otras cosas, era madrona, pues traía niños al mundo y lavaba ajeno. La verdad es que no tenían una muy buena vida y tuvo otros 3 hermanos que de esos fallecieron 2. Como saben, antes la mortalidad infantil era el pan de cada día, ¿no? También dicen que por eso tenían tantos hijos, ¿no? Para ver si te sobrevivían unos 3, 4. Fíjese que se oye como broma, pero en realidad sí era, ¿eh? O sea, había que tener el mayor número de infantes porque muy probablemente la mitad o hasta menos se lograban. Es cierto, eso es terriblemente cierto, ¿no? Qué gacho. Sí, de ahí también que retrocediendo en la cuestión evolutiva, en la biología, por eso es que el disparo de una eyaculación son millones de espermas. O sea, alguno tiene que llegar. Y a veces ni así. Y a veces ni así. Pero bueno, este muchacho nació a los 7 meses, Johannes Kepler, ¿no? Chingues. Nació a los 7 meses, era muy enfermizo. Desde muy chico le salían unos como ampollas. Era de esos coleccionistas de enfermedades, ¿no? Y a los 4 años le dio viruela, se puso gravísimo, sobrevivió, pero un ojo le quedó mal, de hecho en algunas historias hablan de que era tuerto, pero bueno, sí tenía su ojo, pero era inservible, no lo podía mover y tampoco visualizaba. Cosa irónica, ¿no? Para una persona que se dedicó a la astronomía. Así es. O sea, me viene a la mente Ludwig van Beethoven, sí, que siendo uno de los mayores, tal vez el mayor genio de la música, y era sordo. O sea, la vida es irónica, ¿no? Pero para los genios... que cerrar ya su ojito para ver en el telescopio. Sí, pero finalmente los genios por eso lo son, ¿no? Porque nada en el mundo, no hay ningún momento adverso de su vida. Lo que quieren seguir, lo siguen hasta las últimas instancias, ¿no? Johannes Kepler tuvo mucha curiosidad, pero gracias a sus papás. Sus papás, el poco tiempo que estaba con ellos, lo llevaban a ver las estrellas, lo llevaban a ver, le tocó ver cometas. Bueno, me voy a anticipar mucho, pero ya siendo él un astrónomo hecho y derecho, le tocó ver una supernova. Órale. O sea, eso que no te toca. Pero era un astrónomo, o sea, lo que me refiero es que era un tipo que constantemente estaba viendo hacia las estrellas. Pues tuvo la oportunidad de ver una supernova aquí precisamente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Y como les digo, pues es la noticia de que él la vio, pero pues, estaba profundamente inmerso en eso. Él fue también un niño y estoy hablando de su infancia, era un niño que le tenía mucho miedo al infierno. Él tenía miedo a condenarse. Él siempre que estaba en el colegio, los llevaban a rezar, y él oraba solo, porque él decía, no, se me hace que esas oraciones no sirven mucho. Yo veo que estos muchachos a ver, quítense, yo las hago. A ver, raza, se me hace que no saben, aprendan mejor. Entonces era un hombre, era un chavo siempre muy torturado por pensar en que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios. De ahí que él se hace un ferviente protestante, porque como él nació en Württemberg, en Inglaterra,
nació en la época que ya Inglaterra, pues desde 1517, ya había habido una conversión al protestantismo, siguiendo pues a Martín Lutero, quien fue quien promovió los 95 puntos, las 95 tesis, y que no tuvo miedo a las consecuencias y arrastró muchísima gente con él porque era muy evidente, o sea, yo supongo que era tan obvio la corrupción que se vivía en ese momento en la iglesia, que decía, no, pues sí es cierto, o sea, lo que dice este cuate es como el chiste no es chiste, pues, la fábula del rey desnudo. Todo el mundo lo veía con un bellísimo vestido, porque el que no lo viera con un bellísimo vestido, pues era un idiota. Hasta que a un niño se le ocurre decir, oye, pero si el rey va encuerado, no trae ropa. Y todo el mundo empezó a decir, ay, de veras, ¿verdad? De veras. Igual alguien se atrevió a decir, ¿saben qué? Pues esto no se puede, ¿cómo es posible que vendas la salvación o que...? Sí, la verdad... me acuerdo que cuando estaba en primaria siempre te pintaban a Martín Lutero como el enemigo, o sea, todavía en esta época te lo pintaban así como, uy, es el maligno de la historia, y hasta sus pinturas diarias se ve así como con una carilla como... Como niño a domicilio. Sí, pero ya investigando más sobre él, pues ya me di cuenta que estaba un poco de acuerdo con él. O sea, yo no soy religiosa de ninguna, no estoy afiliada a ninguna religión ni nada, pero sí dije que bueno que llegó este cuate, porque necesitaban un estate quieto. Sí, necesitaban en ese momento, pero hubo un fervor, como les digo, muy grande. En ese momento, Johannes Kepler se hizo tremendamente religioso. No religioso, sino fue muy afín a la religión y a creer en sentir el miedo a condenarse por no cumplir la voluntad de Dios, etc. Claro. Entonces, entre esa educación y el hecho que le empezaron a gustar la astronomía, gracias a sus papás, fue una de las cosas que pudieron, que le sucedieron, pues se puede decir bien, que no vivían muy a gusto, pero el papá era un mercenario, Hans, que él con el tiempo era alguien que iba y venía, hasta que en el año 1569, pues no regresó más. Murió en la guerra, no supieron en cuál batalla, no supieron en dónde quedó, en ese tiempo era comunísimo. De ahí que, por ejemplo, se fueron creando sistemas para identificar soldados muertos, ¿no? Las cadenitas. Los gringos, las medallitas, pero ese sistema empezó en la guerra de Crimea, en ver cómo identificar a un soldado, porque en muchísimas ocasiones quedaban tan deformes o quedaba un pedazo, que pues, si se encontraban algo que lo identificara, pues bueno, ¿sabes qué? Pues este muchacho era fulano. Yo creo. Muy bien, entonces Johannes Kepler empezó a ser un observador muy listo, o sea, a no simplemente darse por enterado por los conocimientos que había. Pues él traía, pues ya traía mucha información detrás de él, pero él lo meten a la universidad, logra por sus calificaciones, por méritos propios, ingresar a la Universidad de Tübingen, de Tubinga o Tübingen. Tübingen. Sí, dice así Tübinga, pero yo lo hice en alemán, dice Tübingen. Pero podemos decir Tübinga. Bueno, en la Universidad de Tübinga, y ahí conoció a alguien que sería su mentor, ¿verdad? De apellido Martin. Este hombre lo estuvo conduciendo, pero vio que era tan listo que a todos los que estaban estudiando astronomía en la Universidad de Tübingen, por andar. Tübingen suena mejor, la verdad. Tübingen. Bueno, les enseñaban el modelo tolemaico. Oye, pues que el sol está en el centro, todos alrededor de los soles, y colorín colorado, el sol es el mero jefe. Pero Martin
vio, creo que era Martin Mantle. Ok. Martin Mantle vio que Johannes Kepler no era cualquier alumno y lo jaló hacia con él y le dijo, mira, lee esto, escúchalo, no vas a decir nada a nadie, solamente me vas a platicar a mí, ¿qué entendiste? Okay. Y era el libro de Copérnico. Ah, ok. El libro de la revolución de los cosmos, de los cuerpos cósmicos. Uh-huh. Lo leyó y quedó él fascinadísimo porque primero detectó que tenía más sentido. Porque en ese tiempo pues ya había muerto Nicolás Copérnico, pero había habido un astrónomo que se llamaba Giordano Bruno, sí, que quiso darle difusión y pues lo metieron a la hoguera, lo rostizaron como pollo al pobre. Sí, por atreverse entonces, a afirmar. Entonces pues todo el mundo tenía miedo, todo el mundo decía, esto sí es cierto, tiene lógica, tiene sentido, pero mejor no digamos abiertamente porque pues la Inquisición nos va a reventar, nos va a quemar. Uh-huh. Pero lo guardó muy bien eso Johannes Kepler. Aparte él empezó a verificar varias cosas que para él le daban un sentido. Por ejemplo, él decía, el universo es como un mecanismo en el cual Dios puso a caminar. Y todo tiene que tener un sentido lógico, tiene que tener un sentido desde cómo camina, cómo se forma. Y para esse tiempo él ya se había salido de la Universidad de Tübingen y en Mons conoció a Tycho Brahe. Uh-huh. Tycho Brahe o Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo de primerísima, tenía muchísima información, pero mucha. Tenía dinero, tenía con queso, uh-huh, y aparte había recibido, aparte de herencias, había recibido, se puede decir, las simpatías de algunos de las personas que reinaban en ese tiempo, uh-huh, tanto en Austria como en Alemania. Y bueno, en sí, todo el Sacro Imperio Germánico Romano. Y entonces, pero él era muy bueno para observar. Él tenía miles de estrellas observadas. Tenía muchos planetas que en ese tiempo eran 8 los que se podían observar. Uh-huh. Y tenía una información formidable. Entonces le daba a Kepler como ir a prueba. Ahí te va. ¿Qué ves? Oye, esto yo lo tengo. ¿Cómo? Sí. Y le daba a probar, como quien dice, a ver, pruébale. Qué rico. ¿Dónde hay? Luego te traigo. Entonces, Kepler empezó a sentirse mal con este cuate. Dijo, este cuate. Nomás me lo da a oler. Sí, pues, o sea, no se avienta, no me avienta. No me da carnita. Dice, y para esto Kepler se sentía merecedor, no solo merecedor porque era Kepler, sino porque había estudiado mucho, se había quemado las pestañas, entendía la mecánica de Copérnico. Entonces, dice, ya me lo gané, ya. Me lo gané. ¿Qué más quieres? Y Tycho Brahe, pero Tycho Brahe era, en comparación del mismo Johannes Kepler, decía que era un individuo que construía una catedral, pero no sabía cómo se construía, o sea, que la podía construir, pero por así decir, por inercia, pero no sabía cómo se conformaban, cómo se sostenía el edificio, la catedral de la astronomía. O sea, él decía, este güey no sabe ni cómo se... Como si fuera un albañil y no un ingeniero o un arquitecto. Por decirlo de una manera, exactamente, por decirle a un albañil muy trabajador, mira, haz esto y esto otro, no te va a cuestionar por qué o por qué no. Bueno, eso es por lo general, pero hay veces que hay albañiles muy listos, es más, hay muchos, muy listos, y ellos mismos te dan algunas pautas. Afortunadamente tienen iniciativa, pero la gran mayoría, usted dígame cómo le hago y listo. Entonces, para Kepler eso era Tycho Brahe, Tycho Brahe. O sea, era un tipo que sabía cómo hacer y veía mucho, observaba mucho, pero no sabía ni lo que estaba observando.
Y Brahe nunca le quiso dar nada, o sea, siempre eran puras así de, puros tentempiés. Ajá. Pero Muere en pues, 1602. ¿por qué habrá sido eso? O sea, de que Él ¿qué buscaba? Él tenía celos de que, como veía que Kepler entendía perfectamente y rapidito cómo funcionaba el cosmos, y él no lo entendía, o sea, era como O sea, una entonces, estrella y no sabía si era una lámpara o un queso, cabrón. O sea, ¿habrá querido nada más llamar la atención o ver si acá le... era desconfianza, era una desconfianza total a que toda su información la aprovechara Kepler. Pero pues ¿no? yo ya pues no le doy nada, nunca. O sea, Sí, ¿por qué darle probaditas? nomás le muestro, mira. En 1602 muere Tycho Brahe y llegó Kepler a un convenio con ellos para quedarse con su información. Fue un acuerdo de mutuo, que inclusive hubo gente que le ayudó a aportar, otras se lo dieron porque dijeron, ¿sabes qué? No sabemos ni qué está diciendo aquí este cuate, o sea, toma, hay que desintilichar. Y él sí le dio muchísimo información que empezó a aprovechar adecuadamente. Y entre ellos fue determinar que efectivamente el Sol era el que estaba en el centro y los planetas eran los que estaban alrededor. Pero con una digamos, una gran diferencia. Fijándose bien, si tenemos el Sol en el centro, los planetas más cercanos Sí. se ve como que giran de manera circular. Uh-huh. Por ejemplo, Mercurio, Venus, la Tierra, pero conforme se van alejando, pues no se cumple esa ley de que cómo giran esféricamente, cuando eso al mismo Copérnico lo había afirmado, que eran círculos. El Sol era el centro del universo y que todos los planetas giraban a su alrededor de manera circular. Y lo que no se explicaba Kepler era por qué no sería circular si el círculo es una de las digamos, formas perfectas de la naturaleza y del creador. Entonces dio con una ley. Esto ya fue en 1612, en la cual demuestra o determina que las órbitas son elipsoidales, no son círculos, son elipses. Uh-huh. De tal manera que él muestra cómo es una elipse. De esto, fíjense lo curioso, de esto ya había información al respecto, que había empezado Hipatia de Alejandría. Ella ya tenía un sentido, ya tenía la intuición de que en el cosmos los planetas no giran de manera circular, sino de una manera elipsoidal. Uh-huh. Que está el episodio de Hipatia para que lo escuchen, ¿sí? La verdad les va a gustar mucho ese episodio porque es una científica de la que no se habla mucho, pero está muy padre su historia, bueno, padre y dramática. Así es, padre y dramática, y no solamente es una historia, ella no tuvo el acceso que tuvieron todos los hombres o filósofos del mundo, porque también era filósofa, uh-huh, que tuvieron acceso a una cantidad enorme de información desde sus predecesores. Ella prácticamente parte desde cero, o sea, desde sus neuronas, desde sus neuronas. Está muy padre, ojalá lo pasen a escucharlo. Yo pienso que les va a gustar mucho, como dice Rubí. Es más, van a llegar a simpatizar con ella, porque sí, era una científica muy auténtica. Y sobre todo, y si son mujeres, pues todavía les va a gustar más ahí, porque pues hay muchas cosas con las que te puedes identificar. Van a ver. Y escúchenlo, o si no, les devolvemos su dinero. Y si no, le devolvemos su dinero. Muy bien. Eso fue un masazo, ¿no? Para la ciencia y para la astronomía, que dijera que las órbitas son circulares, pero lo mejor de todo es que lo demostró. O sea, ya pudo demostrarlo porque ya había telescopios y ya había sistemas de observación más directa y pudieron verificar que eran
Eran elipses. Eran elipses. Las formas eran elipses, no eran círculos. Y como les digo, todavía a Johannes Kepler eso como que le chocaba, como decía, ¿por qué? Circular, si no es perfecto, el círculo es perfecto. Y el Sol está en medio y alrededor deberían girar los planetas. Y no, el Sol se comporta como si fuera uno de los focos, no en el sentido estricto hablando de los focos que iluminan, sino las elipses. Por ejemplo, el círculo tiene un centro, Sí. tiene una zona central. Y las elipses tienen dos centros, uno a cada lado, que son los focos. Entonces el Sol estaría posicionado en un punto de los focos. Ujú. De ahí que lo lleva a otra gran observación, la segunda ley de Kepler, que dice que todos los cuerpos celestes alrededor del Sol circulan formando una área donde uno de los puntos es el Sol y los otros Ujú. dos se van extendiendo a los lados del planeta, de tal manera que por donde circule el planeta siempre será la misma área, la misma superficie. Esto es, Ok. el perihelio, o que es la zona donde estamos más cercanos al Sol, la Tierra gira más lentamente, pero conforme se va alejando hacia el afelio, que es la zona más lejana hacia el la Sol, parte de la elipse. hagan de cuenta como que agarrar vuelo. Ahí las líneas que forman ese triángulo entre el Sol y los dos puntos de circulación del planeta Ujú. es muy angosta, porque la distancia es muy larga. Pero cuando están cerca del Sol, son muy anchas, porque tienen que formar la misma área. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Lo demostró. Ingasu. No, o sea, el tipo, como O dicen, sea- ya la traigo conmigo. Ya. Pero lo que más sorprende es cómo que lo demostró sin que hubiera así la gran tecnología mundial. Exactamente, ¿verdad? eran ya, ¿cómo se dice? Rudimentarios, ya un poquito más, ¿cómo se puede decir? Con sistemas un poquito menos sofisticados, no un poco menos, sino casi nada sofisticados, ¿no? Ujú. Entonces él empieza ya a escribir la astronomía misteriosa. Cubre otro libro que se llama la nueva astronomía, porque Ujú. efectivamente fue lo que hizo. Él le dio una revolución, le dio un cambio absoluto. Esto que estoy mencionando, bueno, junto con la tercera ley fue en el año 1619, Ok. formuló una que dice que el cuadrado de los periodos, el periodo es el tiempo que da la vuelta, Ujú. dividido entre el radio, entre la distancia al cubo, o sea, a la tercera potencia, ¿El radio? el radio promedio, Ah, de la ok. distancia, o sea, el radio promedio De la elipse. de la elipse, al cubo, Ujú. todos los planetas tenían el mismo valor, y efectivamente, todos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Neptuno, Plutón. o sea- Bueno, Plutón a veces sí, a veces no. todos daban la misma constante. De ahí también que Isaac Newton, de ahí se basó para empezar a percatarse de cómo había leyes del movimiento que no eran porque le soplaba Dios o porque le saltaba un pujoncito o porque así era, no. Había unas leyes ya escritas que desde ahí se basó Isaac Newton, que de hecho Isaac Newton fue el que dio el remate al movimiento. Dio el remate, está mal el término, ya terminó de hacer lo que es crear el movimiento, generar lo que era la masa, generar lo que era la velocidad, la aceleración, etcétera, pero ya era porque venía, como dijo él, ya estaba sobre los hombros de unos De gigantes. gigantes. Ya venía
con mucha información al respecto. Pero había algo que ni Kepler ni Isaac Newton podían detectar todavía. Algo que todavía causaba, digamos, admiración y frustración. No es más, no, ni admiración, frustración. Que era por qué Mercurio y Marte tenían una ruta, digamos, una trayectoria. Una trayectoria que a momentos parecían como que generaban como un moño. Como un moñito, sí. Y, bueno, ¿saben qué? Pues todo está bien, nomás hay esos efectitos, como dijo Lord Kelvin. Nomás hay dos efectitos. Hay dos cositas ahí que dos no. Cositas por ahí. Hasta que llegó Albert Einstein. Ok. Y dijo, la gravedad no es una atracción y no es un empuje. Es el movimiento de un cuerpo alrededor de otro que ha deformado el espacio. Tuvieron que pasar 400, 500 años para que eso sucediera. Pero por lo pronto, pues ahí está esa mosca en la sopa y pues no le vamos a hacer mucho caso. En el año 1615, a la mamá la acusan de brujería. A la mamá de Kepler. ¿No? Ay, típico. Él ya se había casado en segundas nupcias, Johannes Kepler. De hecho, él se había casado por conveniencia con una mujer de nombre Bárbara. Bárbara Burton. Que era un matrimonio por conveniencia. O sea, él realmente, a pesar de ser buena persona, de ser de buenos principios, él sentía que si no tenía alguien así que le pudiera dar un empujón, pues no lo iba a lograr. Órale. Cosa que como que no fue necesario, pero finalmente, porque su fama lo antecedió, o sea, en este tipo es científico de primera, ¿no? En el momento que él la acusan a la mamá en 1615, él duró 6 años peleando porque no la quemaran, con argumentos, digamos, escribiéndole aquí, cabildeando mucho para que no quemaran. Y la mamá la soltaron por fin en 1621, y a los 6 meses falleció. O sea, es que había pasado mucho tiempo en la cárcel y pues yo creo que ya... tenía una vida horrible ahí en la cárcel, sí, figúrate, ¿no? Una bruja, ¿no? Pues esto no hay que darle ni de comer, ¿no? Y en 1600, bueno, Kepler había tenido ya problemas por su religión, porque ya había viajado a otros lugares de Europa, y pues Europa es relativamente pequeño para que si estás aquí, luego ya estás en Francia y luego ya estás acá en Italia y así. Entonces empezó la contrarreforma, que era el momento en que la religión católica dijo, no, a ver, ya se nos salieron muchísimos del huacal, los vamos a poner en cintura y ahora sí nos vamos a poner roñosos. Fue San Ignacio de Loyola, quien fue el fundador de los jesuitas, o la Compañía de Jesús. En los del ITESO. El ITESO es es un colegio jesuita. Entonces, su origen es ese, ir a hacer una contrarreforma. O sea, oye, si estos cuates se rebelaron y dijeron que las Biblias se debe interpretar así, que no debemos hacer esto, que estos rituales están incorrectos, ahora sigue la nuestra. ¿Y qué pasó en eso? Matanzas, la de diario, ¿no? ¿Qué más? Empiezan matanzas. Nuestro Dios súper pacífico y amoroso nos ordena matarlos a todos ustedes. Sí, es terrible, ¿no? Como las religiones han puesto a Dios al frente de batalla. De lo peor que ha hecho la humanidad, Para matar a sus hermanos. Es verdaderamente aberrante, ¿no? Entonces, lo agarra, entonces él tuvo que huir de ciudad, pero fue por poco tiempo porque ya el imperio románico, romano-germánico, pues ya prácticamente estaba lleno de protestantes. Y se genera en ese momento una guerra
esto fue en 1618, la guerra de los 30 años, como si nos faltara, ¿no? Ay, madre. Perdón. La guerra de los 30 años duró precisamente 30 años, no fue como la guerra de los 100 De los 100 años que no duró 100 años. 116 años, algo así. Y en esta fue un momento, bueno, inició con un hecho que se llama la Defenestración de Praga. Defenestración de Praga, en ese tiempo Checoslovaquia no existía como país. Okay. Era parte del Imperio Germánico. Uh-huh. Defenestración, para darles un contexto, es como correr a alguien a patadas, pero lanzándolo por una ventana. Y pues si la ventana está muy alta, pues ups, ya no existe. Entonces, ahí inicia con ese acto, con ese hecho. Y 30 años de guerra, empezando por la religión, y claro, siguiendo con conveniencias comerciales, conveniencias económicas, etcétera, ¿no? Estuvo verdaderamente trágico porque hubo muchos países que murió hasta el 30% de su población. Ah, no manches. Entre ellos lo que es Alemania. Alemania fue un golpe durísimo porque todos estaban peleando y en Alemania en la pelea, ¿no? Es como tener un ring, ¿no? Y, oye, pues, ¿dónde está la pelea? Allá en el ring, aquí, sale, pum, pum, pum. Cuando hay madrazos en tu casa y pues tu casa se destroza. Exactamente, exactamente lo que dice Rubí. Alemania quedó literalmente despedazada, tuvo que si Francia, que estaba de metiche ahí, le fue re mal, murió como el 15% de su población. Ay, y quedó pobre un buen rato, o sea, fue terrible. Terminó esa guerra. Los alemanes, por eso los admiro, porque una tras otra pinche madre y se siguen levantando. Sí, mírenlos ahorita otra vez son nuestros jefazos del mundo. Alemania es el país más fuertemente económico de la Comunidad Europea. Uh-huh. Prácticamente es el que reparte las canicas y es el que reparte los naipes, así de fácil. Es la casa de ahí del casino. Así es. En 1630 fallece Johannes Kepler. Kepler se había casado por segunda ocasión, como les mencioné, no recuerdo el nombre de su segunda esposa, y había tenido 7 hijos. Le sobrevivieron 4. Ahí está la proporción. Y por último, él escribió un libro que se llamaba La Armonía del Mundo, donde él decía que cada planeta tenía una secuencia sinfónica, armónica, que se podía tocar. Uh-huh. Inclusive, por ahí, si buscan en YouTube y busquen las sinfonías de los planetas, no vayan a escuchar a Horst. Horst fue un compositor contemporáneo que escribió Los Planetas, pero no, el que hablaba de eso, Johannes Kepler, era que había ciertos armónicos, ciertas secuencias que daban a conocer. Él las tomó de cómo daba el planeta, de cuál era la órbita del planeta para determinarlo. Y si lo escuchan ustedes, escucharán algo verdaderamente sublime. No se crean, está bien raro. Jodido. O sea, no jodido, sino que se escucha. Está muy extraño. Como pero efecto ahí de... le hallaba la belleza. Efecto especial. Le hallaba su belleza Kepler. Yo pienso que, bueno, que creería que así se escuchara, ¿no? En 1632, precisamente en plena guerra de los 30 años, los franceses... Ay, perdón, no estoy bien seguro, fueron los franceses. Fueron los suecos. Deshacen la tumba de Kepler y desaparecen su cuerpo, sus libros, sus escritos. ¿Lo enterraron con todo eso o qué? O sea, más bien como que era un tipo de vendetta donde se van sus pertenencias y a él. Porque fueron sus pertenencias y su cuerpo. Eso sí, así fue, o sea, qué gacho. Su tumba fue
¿cómo se le dice esto? Profanada. Y todo lo que eran sus escritos, libros, conclusiones, desaparecidos. ¿Y sabes quién los rescató? ¿Quién? La reina Catalina de Rusia. Ah, esa señora muy chida, ella. Después Luego hablaremos sobre ella. Ella rescató todo, o sea, no sé cómo lo hizo. Tal vez hizo una labor detectivesca. Yo supongo que ella agarró un grupo de mercenarios y dijo, ¿saben qué? No puede ser que esto que se haya perdido. Me le dan cacería y pues con métodos pues muy sutiles, poco ¿verdad? ortodoxos. Cortar la cabeza, ahorcarlos y flagelarlos y cortarles una mano. Entonces, con esa serie de pistas sutiles, dio con dónde estaban todos, o si no se hubiera perdido, o nomás hubiéramos podido hablar de Johannes Kepler. Johannes Kepler vivió una vida relativamente complicada, más no como, por ejemplo, Galileo Galilei, que murió de plano muy deteriorado físicamente, ciego. Y yo diría que de todos estos astrónomos sufridos, tal vez el que mejor vivió fue Nicolás Copérnico. ¿Sí? Pero Nicolás Copérnico era monje, o sea, él tenía la ventaja de que él traía... lo protegía. Estaba investido religiosamente. Entonces, figúrate que... Es más, por eso pudo publicar su obra. Pues sí. La revolución... La revolución... Bueno, algo así como la revolución de los astros, pero en latín. Pero bueno, como no sé decirlo en latín. Entonces, en ese tiempo, haz de cuenta que muchos tenían las manitas así calientes por ahorcarlo a Copérnico. ¡Hijo, este güey no se nos va! Pero él era clérigo y aparte era su tío era un clérigo de muchísimo poder. Entonces, y lo tocaron. Yo pienso que de todos los astrónomos sufrientes, entre ellos Hipatia de Alejandría. No, yo creo que ella fue la peor. A ella le fue muy mal, a ella sí fue algo terrible. Y mira, bueno, véanlo, porque se hicieron cosas curiosas. El que la mandó matar, lo tenemos en los altares y todo eso, ¿no? Sí, es alguien que probablemente si son católicos ya le hayan rezado. Es probable. Pues muy bien, esto es lo que hoy... bueno, hace varios años, 10, 12, no, perdón, 23 años. Yo compré este libro que se llama Los derechos de los malos y la angustia de Kepler. Este libro lo escribió Luis González de Alba, del cual yo tenía otro libro que ya no me lo encuentro, que se llama Asalto al Cielo. Se llama Asalto al Cielo porque Luis González de Alba fue de los meros líderes del Tlatelolco en 1968 en México. Entonces, precisamente en 1998, al cumplirse 30 años de esa masacre, sacaron varios libros, entre ellos estaba ese Asalto al Cielo, donde uno de los autores, fueron 8 autores, era Luis González de Alba. Luis González de Alba fue un difusor de la ciencia. Él nació aquí en Charcas, en San Luis Potosí. Bueno, qué importa dónde haya nacido. El caso es que el tipo, él ha difundido la ciencia, pero de un modo un tanto, pues muy a su estilo, ¿no? Por ejemplo, esto que dice la angustia de Kepler, fíjense lo que viene sobre la angustia de Kepler. Dice, en 1613 escribió Kepler lleno de angustia. No hay nada que quisiera revolver más... En 1613 escribió Kepler lleno de angustia. No hay nada que quisiera resolver hace más tiempo y con mayor urgencia que esto. ¿Puede encontrar a Dios a quien casi puede asir con sus propias manos al mirar el universo y también en mí mismo? Era algo que lo torturaba mucho. Decía, yo le he metido ganas. He tratado de encontrar la obra de Dios y he descubierto muchas cosas. Una de las cosas que él le frustró fue que los ocho cuerpos sólidos, pitagóricos, que integran, que son los que se forman con figuras geométricas regulares. Él decía, cada uno debe comportarse, cada planeta debe caber en cada uno de ellos y
y ¿cómo se dice? Y trabajar, pero nunca lo logró y era algo que decía, pues esto es, pero pues también no sabía que todavía faltaba descubrir Plutón y que la Luna pues no era un cuerpo celeste como los planetas, ¿verdad? Muy bien, entonces es todo lo que dice de Kepler, ¿no? Y eso que está en el título del libro. Está en el título, ¿no? Pero les digo, este tipo era medio zumbado. Y digo era porque hace 6 años se suicidó. Luis González de Alba era homosexual y él siempre peleó por los derechos homosexuales, inclusive en sus libros como este, hay varias páginas que le dedica al amor gay. Órale, en general. A la atracción okay. entre personas del mismo sexo. Que llega un momento exagerar, les voy a decir por qué. No por el tema, sino porque no tiene nada que ver, pero como que él era una manera de decir, este libro tiene difusión, lo voy a insertar este pedazo. Esta persona que está leyendo esto la voy a instruir poquito. La voy a decir cómo está el pedo. Qué bueno, yo pienso, o sea, de todos modos en esos tiempos, aunque no haya sido hace muchísimo, pero pues como el tema sigue siendo, pues, un poco, en realidad pues no está como que tan presente en nuestro día a día cada vez más, pero pues si él tenía en cierto modo un micrófono, pues lo estaba usando para hacer llegar la información. No, y llega a momentos que te da una información muy clarísima de lo que está diciendo en el sentido visual o no te da oportunidad de que imagines. Órale. O sea, verdaderamente pesadito. Voy a leer una parte que se puede decir que ahí se resume lo que Luis González de Alba decía. ¿Por qué lo estoy leyendo en de Kepler? Pues porque así se llama, Los derechos de los malos y la angustia de Kepler. Y aquí viene una cita que tiene que ver con la ciencia, que dice así: la ciencia no toma partido con respecto a la existencia de un creador del universo. Cuando Laplace, quien propuso la hipótesis según la cual los planetas y el Sol se formaron de una nebulosa de gas giratorio, y Herschel, descubridor del planeta Urano, visitaron a Napoleón, preguntó a Laplace en dónde estaba Dios en su planteamiento. ¿Dónde está Dios aquí? Y Laplace le dijo: no tengo necesidad de esa hipótesis, respondió Laplace. No es necesario ser ateo para responder así. Simplemente para la ciencia, desde antes de Aristóteles, la naturaleza debe explicarse en sí misma. Por eso, Gingerich, creyente fervoroso, no se entusiasma con los bioquímicos que requieren la mano de Dios para explicar el origen de la vida. La razón por la que admiro a los bioquímicos ateos es que aquellos no se rinden. Siguen proponiendo ingeniosos caminos por los que efectos catalíticos de la química hacen más probable la aparición de la vida. Se dicen: no huyamos a lo sobrenatural, no retrocedamos del laboratorio. Y se me hace una cita que resume efectivamente lo que la ciencia busca en explicar, sin necesidad de darse por vencido y decir, no, ¿sabes qué? Entonces aquí hay algo sobrenatural que no comprendemos, sino probar una y otra vez, pasar años. Se me viene un ejemplo rápido y se me vino a la cabeza. El bosón de Higgs. Peter Higgs duró 60 años postulándolo y creyó que existía. Por poco se muere y no lo ve. Pero lo encontraron. Y Luis González de Alba trata de ser trataba de ser un divulgador de la ciencia. Sin embargo, así como leí este párrafo, encuentro unos verdaderamente extraños de cómo él trata a través de la ciencia de mostrar una mano divina o un conocimiento sobrenatural. Decídete, compa. Muchísimas gracias. Bueno, fue también un episodio breve,
pero pues vamos a hacerles unos más largos y otros más cortitos porque pues la neta a veces llegan comentarios, ay, ojalá los pudieran hacer más cortitos para poderlos verlos que sea más dinámico, y luego otras personas nos dicen, pues es que la verdad me gustan más cuando son más extensos porque pues está más, pues tienes más rato para entretenerte. Yo también me gustan más episodios largos cuando veo programas o escucho podcast, pero pues para todo hay, ¿verdad? Para todo hay gusto. Sí, efectivamente, bueno, entre ellos un primo nuestro, bueno, un tío de tío Rubí, mío. Un primo mío que se llama Jesús Navarro. No se pierde ahí un capítulo, y creo que no soy seguro si es el que me dice él o otro, porque hay uno que dice, yo los repito, los escucho o los veo y los vuelvo a repetir. Y este primo apenas salen cuando ya tiene, oye, estuvo padre esto. Y eso es lo que él quiere. Oye, pero que dure un buen rato, cabrón. O sea, pero... Y lo curioso también es que es muy jovencito, pues. Es un veinteañero llegando a los 30, algo por el estilo. Está joven. Y sí te llama la atención porque, pues, por lo general, estos chavos no muestran tanto interés, ¿verdad? Quieren más bien como el cuento, el chispazo, la anécdota, etcétera, ¿no? Sí, ¿verdad? así es. Pero igual, primo, gracias por escucharnos y por vernos, es, sí. Trataremos de darte gusto en la medida de lo posible. Claro, y también a todos los demás, gracias por estar, por compartir. Ya saben, lo que más nos ayuda es que ustedes compartan, suban ahí en sus historias, estoy escuchando este episodio, recomiéndanos con las personas que conocen, y ahí poco a poco, con boca a boca, es también como se van haciendo, se va haciendo llegar esto a las más personas posibles, ¿no? Y también, pues el aviso de siempre, quieren playeritas, escríbanos. Y está fácil el proceso, ahorita solo es en México, pero esperamos poder hacerlo pronto para otros países. Por ahí hay una campanita. ¡Suscríbanse! Sale pues, nos escuchamos el próximo episodio. Gracias. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.